Dios les bendiga, hermanos. Pues gracias a Dios una vez más, hermanos. Agradecidos con el Señor por esta tarde más, por este tiempo que el Señor nos da. Y vamos a ponernos de pie, hermanos, para pues hacer una oración, para darle gracias al Señor, para seguir gozándonos ahora. Es el tiempo de gozarnos con esta palabra del Señor, hermanos, que el Señor sea glorificado a todo tiempo y a toda hora, hermanos. Señor, una vez más, mi Señor, agradecido, Señor, por el tiempo, Señor, que tú nos das a cada uno, Señor, porque tú, Señor, haces todas las cosas, bendito Dios, porque estamos aquí no por nuestra fuerza, Señor, estamos aquí, Señor, porque tú nos has traído con un propósito, Señor, de alabar y glorificar tu santo y precioso nombre, de exaltarte, Señor, de hablar, Señor, las maravillas que tú haces a cada momento, a cada instante, Señor, a diario, bendito Padre. Por eso nuestro agradecimiento, Señor, por eso es que confiamos plenamente, Señor, en que tú estás aquí en medio de tu pueblo, en medio de cada corazón, Señor. Tú, Señor, eres nuestro Todopoderoso. Eres nuestro Rey, oh Padre eterno. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Señor, porque te podemos palpar, te podemos sentir, Señor. Gracias por este tiempo de alabanza, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, que están aquí juntamente, Señor. Gracias porque tu palabra es preciosa. Y gracias, Señor, porque tú, Señor, hasta el día de hoy has sido con cada uno de nosotros, bendito Dios. En esta tarde, Señor, nos disponemos, Señor, a escudriñar tu preciosa palabra, Padre. Que cada uno de nosotros, Señor, tome, Señor, una porción. Que cada uno de nosotros, Señor, tome, Señor, lo que a cada uno, Señor, tú nos das, Señor. Y que salgamos edificados de este lugar, bendito Dios. Que salganos, Señor, con nuevas fuerzas, con renovados bríos, Señor, cimentados, bendito Padre, con esa palabra poderosa, con esa palabra fiel, con esa palabra verdadera, Señor, que tú, Señor, nos hablas, Señor. Gracias, Señor, por este pueblo. Gracias, Señor, porque tú, Señor, te mueves, Señor. Ahora, Señor, ponemos, Señor, y me pongo en tus preciosas manos, bendito Dios, para que hable solamente palabra tuya, Señor. Para que toda palabra, Señor, que hable, que sea mía, Señor, la quites, bendito Dios. Y que solamente, Señor, tú, Señor, seas el que siempre esté, Señor, hablando, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Para darnos un nuevo ánimo, Señor. Para nuevamente reforzarnos en tu palabra, bendito Padre. Te alabamos por los siglos de los siglos, Señor. Amén, bendito Dios. Gloria a ti, Señor. Precioso es el Señor, hermanos. Una vez más, qué bendición, hermanos, el estar aquí. Una vez más, el Señor, lo volvemos a decir, hermanos, no es por nuestra fuerza. Es porque el Señor es precioso, hermanos, en nuestra vida. Es porque el Señor es maravilloso. Yo por mis fuerzas, hermanos, nada puedo hacer. Hoy lo puedo decir, hermanos. Y cada uno de nosotros, hermanos, el Señor nos muestra lo maravilloso que es en nuestra vida, hermanos. Y gracias al Señor, porque a través de pruebas, a través de luchas, hermanos, tenemos que seguir adelante. Tenemos que continuar, hermanos, porque el Señor, hermanos, yo veía en su palabra y me alentaba a seguir caminando primeramente a mí. El mensaje, hermanos, que el Señor me daba y me mostraba que tenemos una carrera por delante, que tenemos un caminar, pero en el Señor. Y el Señor me daba, pues, tanta palabra, el Señor me alentaba, el Señor, y ahora, hermanos, siempre nos está hablando, ahora nos habla al pueblo del Señor.
porque somos ese pueblo, porque somos ahora los redimidos del Señor, y porque este pueblo, hermanos, le alaba de todo corazón al Señor. Y es algo delicioso, hermanos, es algo precioso saborear esta palabra, profundizarla, analizarla, hermanos. No es simplemente leerla, no es simplemente ver un capítulo, ver los versículos, no, hermanos. Creo que cada uno, el Señor nos da un tiempo para reflexionar, un tiempo para meditar en su palabra, y el Señor nos muestra grandes cosas, hermanos. Mire, hermanos, vamos a ver ahí en Primera de Corintios, hermanos. Gracias al Señor porque la palabra del Señor siempre, a cada instante, hermanos, a cada momento, cuando estemos, hermanos, tristes, cuando estemos alegres, cuando estemos en alguna tribulación, hermanos, aquí está donde nos podemos confortar. Aquí está donde el Señor nos habla, dice que su palabra es viva y es eficaz. Y por eso es tan precioso nuestro Dios. Primera de Corintios 9:24. Lo que nos habla el Señor, hermanos, y cuántas veces lo hemos visto, y cuántas veces el Señor me lo ha dado a mí también y a cada uno de nosotros. Y que hoy nos vuelve a recordar, hermanos, que hoy nos vuelve a decir, que hoy nos vuelve a alentar en este camino. Dice el 24, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. Dice la palabra: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí nos habla, hermanos, en este versículo, hermanos, nos habla de que estamos en este camino. Le está hablando al pueblo de Dios. Le está hablando, ¿para qué, hermanos? Para que nos alentemos. ¿Y cómo es? Yo meditaba, hermanos, en este versículo. Bien lo sabemos, hermanos, que pues aquí, ¿verdad? Hablando en el mundo, hermanos, cómo es que los atletas se preparan, cómo es que un corredor se prepara a diario, hermanos, para esa carrera que le viene. ¿Por qué, hermanos? Porque es una competencia, hermanos. Y estamos hablando, hermanos, de que nosotros también tenemos una carrera, pero nosotros hablamos espiritualmente, hermanos. Estamos hablando de que no es fácil esta carrera. Estamos hablando de que esta carrera tiene obstáculos en nuestra vida, hermanos. Así nos lo dice el Señor. Pero ¿qué dice el Señor, hermanos? Que nos esforcemos, que siempre estemos preparándonos, que siempre estemos examinando lo bueno y lo que es malo, hermanos, delante de la presencia de Dios. Y por eso yo meditaba, hermanos, cómo nos habla aquí el Señor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice el Señor. Aquí el Señor, sabemos que a cada uno, hermanos, nos va a dar un premio, pero no tan solo a uno. Aquí está hablando de que uno solo se lleva el premio, ¿verdad, hermanos? Pero nosotros, hermanos, si continuamos en esta vida, si continuamos en este caminar, tenemos que estar siempre apercibidos, hermano, de que el Señor, hermanos, es algo misericordioso, es algo glorioso, porque dice que tenemos un galardón. Dice su palabra que al final de la meta, ¿qué nos espera, hermanos? Algo precioso. Y dice el 25, hermanos: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel.
y si es la realidad, hermanos. Vamos ahí a Hebreos, hermanos. Vamos a Hebreos, lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Cristo, hermanos. Porque nosotros, hermanos, ahora estamos en este caminar del Señor. Porque nosotros, ahora que el Señor nos ha tomado como a sus hijos, como ese pueblo, ahora como esos siervos, tenemos que caminar conforme a su palabra, conforme a su propósito de nuestro Dios. Hebreos 12:1, hermanos. Le damos la honra y gloria a nuestro Dios. Y tenemos estas palabras, hermanos, tenemos que atesorarlas. Tenemos que siempre ponerlas por obra. Eso es lo más hermoso, hermanos. Meditar en ellas, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿con qué amor nos habla el Señor? ¿Con qué paciencia? ¿Cómo es que el Señor nos ama tanto, hermanos? Dice el 12:1 de Hebreos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Verdad que estamos en una carrera, hermanos? ¿Verdad que esta carrera es algo precioso? ¿Verdad que si en esta carrera nos esforzamos, hermanos, sabemos, hermanos, que vamos a obtener al final de ella? Pero también, hermanos, tenemos que recordar que el Señor es algo hermoso, hermanos, que el Señor está en contra del pecado, hermanos. Y esta carrera es para bien de nuestra vida. Esta carrera, hermanos, usted analícela. ¿Cómo es que el Señor le muestra? ¿Cómo es que el Señor algo quiere para usted? Dice, hermanos, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Así es, hermanos. En esta carrera siempre vamos a estar batallando. En esta carrera siempre vamos a estar batallando, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí no lo habla bien claro la palabra del Señor. Este cuerpo, hermanos, muchas de las veces flaquea. Este cuerpo, cuántas de las veces estamos batallando. Pero tenemos que hacerle un lado, hermanos. Tenemos que pisotear esta carne. Tenemos que darle libertad a nuestro espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que correr, dice la palabra del Señor. Tenemos que correr con paciencia. En una parte de la palabra dice: pacientemente esperé a Jehová. Y así es como debemos de caminar, con paciencia, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque esta carrera no es el fin, hermanos, de iniciar. No es el chiste de iniciar y ya me desanimé. Ya dejé de correr. No, hermanos. Tenemos que continuar. Tenemos que caminar. A nuestro lado, hermanos, tiene que haber hermanos que nos levanten cuando estamos caídos, cuando estamos quizás siendo atacados con esos dardos del enemigo, hermanos. Tiene que haber hermanos espirituales que nos hablen y que nos levanten y que sigamos caminando y que sigamos avanzando a esa meta. Así es como el Señor quiere, hermanos, en el pueblo de Dios, en ese pueblo precioso que el Señor ha escogido, en ese pueblo maravilloso. Es algo precioso, hermanos, estar en esta carrera, estar en este camino. Porque dice el 2, hermanos, de Hebreos 12:2, ¿dónde tenemos que tener nuestra vista, nuestros ojos? Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando
el aprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, puesto los ojos en Jesús. Si nosotros ponemos la vista, hermanos, si nosotros desviamos nuestros ojos por otro lado, vamos a fracasar, vamos a perder esta carrera. Pero si ponemos la vista, estos ojos, hermanos, muy fácil se desvían. Esta mirada, hermanos, es muy fácil que se desvíe al mundo. Pero aquí nos dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que el Señor, hermanos, en su palabra dice el Señor, solamente Él es perfecto. En su palabra no hay error, hermanos. Nosotros, yo meditaba, hermanos, yo tengo muchos errores en mi vida. Y como cada uno de nosotros los tenemos. Pero le estamos pidiendo siempre al Señor, pero le estamos suplicando siempre al Señor que Él nos siga guiando, que Él nos siga bendiciendo, hermanos, porque Él dice en su palabra que Él ya inició la obra en cada uno de nosotros. Y ahora, por lo tanto, hermanos, Él la está perfeccionando. Pero nosotros tenemos que tener la vista, los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Lo creemos, hermanos? ¿Cuántos creemos que el Señor está aquí? Lo creemos, hermanos, porque el Señor siempre está, dice, en medio de la alabanza, en medio de su pueblo, en medio de cada corazón. Y nuestro corazón, hermanos, ahora, gracias a Dios, le pertenece al Señor. Ahora le pertenece al Rey. Él es el Rey de nuestra vida, hermanos. Por eso creemos que Él está perfeccionando nuestro caminar. Por eso creemos que el Señor nos está guiando siempre en esta carrera, en este caminar, en este andar, hermanos. Y nos confortamos. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre hay una lucha, hay una batalla en nuestra vida, siempre, hermanos. Y le damos honra y gloria a nuestro Señor, porque por medio de ello, por medio de esa lucha, por medio de esa prueba, hermanos, un día el Señor dice su palabra, hermanos, un día vamos a salir aprobados delante del Señor. Yo quiero ser un obrero aprobado delante de Dios. Yo no quiero que el Señor un día me repruebe. Yo quiero estar aprobado delante de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor es fiel a sus promesas. Alabamos el nombre del Señor, hermanos. Bendecimos su precioso nombre, aleluya. Miren lo que dice Efesios, hermanos. Efesios nos habla, como toda la Escritura, hermanos. Yo siempre le pido al Señor, así, hermanos, como estos siervos, dice que en el Antiguo Testamento, hermanos, cómo es que Salomón, ¿qué es lo que le pedía al Señor? Le pedía sabiduría. Y el Señor dice que él pensó que le iba a pedir otra cosa. Pensó que le iba a pedir riquezas. Pensó que le iba a pedir pues una larga vida. Y el sabio Salomón dice que le pidió sabiduría. Y el Señor le dijo, todo eso lo vas a tener, todo eso lo tienes. Y aún todo lo demás se te añadirá. Y así nosotros, hermanos, pidámosle al Señor que el Señor nos dé esa sabiduría. ¿Para qué, hermanos? Para entender este mensaje, para entender su palabra. Porque esta palabra preciosa es de nuestro Señor. Porque esta palabra es viva y es eficaz. Y es más cortante, dice el Señor. Es más cortante que toda espada, hermanos. Así que deleitémonos, hermanos. Efesios 6:12, hermanos. 6:12. Como toda la palabra, hermanos, es algo precioso. Como toda la Escritura, que es inspiración de nuestro Señor, es algo hermoso, es algo que
A mí me estremece, hermanos, cada palabra que escudriñamos. Dice la palabra, hermanos, en el 6:12 de Efesios, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Porque no tenemos lucha, dice el Señor, contra sangre y carne, sino contra príncipes, contra potestades, hermanos. Así es, hermanos. Estamos en un tiempo tan difícil, hermanos, que el enemigo anda completamente desatado, hermanos, que el enemigo quiere abrazarnos, que el enemigo quiere destruirnos, hermanos. A cada momento el enemigo no quiere que sigamos en esta carrera. El enemigo quiere tumbarnos, el enemigo quiere que caigamos y que nos quedemos ahí tirados, hermanos. Eso es lo que el enemigo quiere. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Tenemos un enemigo, hermanos, en el cual tenemos que estar siempre batallando, en el cual siempre tenemos que estarlo pisoteando. El Señor nos ha dado esa autoridad, hermanos, pero primeramente tenemos que estar bien cimentados en esa palabra. Estamos cimentados en el que vive y reina por los siglos de los siglos, hermanos. Dice la palabra, hermanos, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la coraza, con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con lo que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra del Espíritu, hermanos? Gloria al Señor, es la espada, dice el Señor, la espada de nuestro espíritu. Con esa vamos a combatir, con esa vamos a darle batalla a Satanás, esta palabra preciosa, hermanos, pero tenemos que estar revestidos, tenemos que estar siempre cimentados, tenemos que estar siempre con toda la armadura bien puesta, hermanos. Y así, hermanos, esas acechanzas del enemigo, así esos dardos del fuego que manda siempre a nuestra vida, hermanos, siempre no van a hacer mella en nuestra vida, hermanos. Siempre vamos a estar fervientes en el Señor. Qué preciosa es la palabra del Señor, hermanos, y qué precioso es nuestro Dios, porque lo vuelvo a mencionar, hermanos, sin Cristo nada somos, sin nuestro Señor nada podemos hacer. Le decía Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Así nosotros, cada uno, hermanos, podemos, cuando haya esos obstáculos en nuestra vida, podemos decirle al Señor, con todo nuestro corazón, que nos dé de su ayuda. Y Él siempre está presto. Gloria a Cristo, hermanos. La palabra de Dios es hermosa. Primera de Timoteo, hermanos. Gloria a Cristo. Primera de Timoteo 6:11. Gloria a Dios. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Preciosa palabra del Señor. Dice el 11, hermanos, mas tú, oh hombre de Dios,
Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y dice el 12, hermanos, 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermosa palabra, hermanos. Tenemos que pelear esa batalla. Tenemos que luchar. ¿Por qué, hermanos? Porque es beneficio para usted. Es un beneficio que trae a nuestra vida nuestro Señor. Pero para esto, hermanos, tenemos que pelear esa batalla. Tenemos que darle guerra a nuestro enemigo, a nuestro adversario. Tenemos que estar siempre preparados con esa coraza de justicia, con esa coraza de verdad. Siempre, hermanos, a cada instante, a cada momento recordemos que el Señor es nuestro pastor y que con Él, hermanos, nada nos faltará. Y que Él va a pelear la batalla, que Él va a estar siempre al frente, peleando, hermanos. Por cada uno, dice el Señor, ahora yo peleo por los que en mí confían. Y así lo creemos, hermanos. Él dice que va como un escudo alrededor de nuestro. Y a su lado, hermanos, nada nos puede pasar. Así que no temamos, hermanos. Así que siempre estemos peleando la buena batalla. Estemos siempre dándole esa lucha que hay. Gloria al Señor. Mira, hermanos, regresemos a 1 Corintios 9:25, donde empezamos a ver primero, hermanos, donde el Señor nos sigue hablando de esa carrera. Dice el 25, hermanos, de 1 Corintios 9. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es una corona que nos espera, hermanos. Es un galardón grande que el Señor tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Yo veía, hermanos, abstenerse es siempre estar privándose de algunas cosas, hermanos. Nosotros nos privamos de algunas cosas que nos hacen mal para nuestra vida, hermanos, hablando espiritualmente. Y siempre tenemos que darle cavidad al Espíritu del Señor. No participar de lo que el Señor, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Tenemos que abstenernos. Tenemos que estar meditando en la palabra. Tenemos que estar dándole gracias siempre a nuestro Dios. Y el Señor siempre va a estar con nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es fiel, porque Él es poderoso. Porque grande es su nombre, hermanos. Lo que dice allí, hermanos, en 1 Tesalonicenses, lo que nos habla el Señor en 1 Tesalonicenses por medio de nuestro hermano Pablo, yo recuerdo, hermanos, cómo ese hombre, el Señor le dio tanta palabra, cómo ese hombre le dio tanta revelación, después de ser un hombre tan tremendo, cómo es que el Señor lo amó tanto, hermanos. 1 Tesalonicenses 5:21, hermanos. Gloria a Cristo. Dice el 21, hermanos, examinándolo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal.
Gloria a Cristo, hermanos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Absteneos, dice la palabra de Dios. Siempre yo meditaba esta palabra, hermanos, cuando dice el Señor, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Tenemos que estar siempre apercibidos de lo que está bien, hermanos. Conocemos, hermanos, lo que es pecado. Conocemos que el Señor, hermanos, dice que el que se constituye amigo del mundo, hermanos, se constituye enemigo de Dios. Y por eso es que tenemos que estar absteniéndonos de toda especie de mal. El Señor quiere lo mejor, hermanos. Tenemos que cumplir esos requisitos, tenemos que correr esta carrera, hermanos, como el Señor quiere. Esta carrera, hermanos, sabemos que un día el Señor nos va a dar esa corona. Y por eso tenemos que correrla con paciencia. Por eso es que tenemos que correrla legítimamente, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque al Señor no lo podemos engañar. Quizás esta carne es bien astuta, hermanos. De repente, quizás cuando nos sentamos solos, que no nos ve nadie, decimos, aquí nadie me ve. Aquí puedo yo darle gusto a la carne, pero no es así, hermanos. El Señor está en todo lugar, dice la palabra de Dios. Hay alguien de lo cual no nos podemos esconder. Y hay de nosotros, hermanos, si queremos engañar a nuestro Señor. En ninguna manera podemos. Por eso es que dice la palabra de Dios, dad gracias en todo. Gloria a Cristo, hermanos. Perdón, hermanos, el 21, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Cada uno, el Señor nos ha dado la oportunidad, hermanos. Ahora nos ha mostrado la luz. Y la luz, hermanos, es esta palabra. La luz se llama Cristo. No podemos regresar a las tinieblas. No podemos, ahora esta luz, hermanos, ya no podemos ocultarla. Ahora tenemos que resplandezca esta luz en nuestra vida. Tenemos que abstenernos, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Porque dice en Primera de Pedro 2:11, gloria a Cristo. Primera de Pedro 2:11, palabra hermosa, hermanos, palabra que nos sigue alentando. Dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que nos abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos deseos, hermanos, que hay en nuestra carne, dice que siempre están batallando y que nos tenemos que abstener de esos deseos carnales. Démosle cavidad al Espíritu, hermanos. Sabemos que hay una lucha tremenda, dice la palabra del Señor. Amados, yo ruego, ¿con qué amor nos habla la palabra? Yo ruego como extranjeros. Ciertamente, hermanos, dice la palabra de Dios que aquí vamos de pasadita, hermanos. Aquí no es nuestro lugar, en esta tierra, hermanos, somos, dice la palabra del Señor, como la flor del campo, hermanos. Y es la verdad. Dice la palabra, hermanos, yo ruego como extranjeros. Aparentemente, hermanos, esta vida es muy bonita, aparentemente este mundo. Yo lo veo así, hermanos, ¿por qué no decirlo? Es muy bonito el campo, cuando viene uno a la ciudad también es muy bonita, pero aquí nos habla la palabra. Cuando es tiempo de lluvia, hermanos,
El campo está precioso, el campo hay mucha flor, muy verde, pero dice, hermanos, yo ruego como extranjeros. No nos tenemos, hermanos, que pues estar siempre. Aquí nos habla la palabra bien precioso, dice que siempre estemos viendo hacia arriba, que siempre estemos viendo el blanco perfecto, y el blanco perfecto se llama Jesucristo. 20, 30, 40 años, lo que el Señor nos dé de vida, hermanos. Si sabemos vivirlos como el Señor quiere, como el Señor nos pide, hermanos, lo que el Señor nos dé de vida, hermanos, tenemos que vivirlo para su honra y su gloria. Y dice la palabra, hermanos, en el 12, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Todo, cómo esto es realidad de nuestras vidas, ¿verdad, hermanos? Cómo es que la gente, muchas de las veces, las que no conocen al Señor, cómo es que quisiera que anduviéramos igual que ellos, ¿verdad, hermanos? Para así andar contentos con nosotros. Y si les empieza uno a hablar del Señor, cómo es que empiezan a hacerte un lado. Y por eso es que dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Siempre tenemos que estar testificando del Señor. Siempre tenemos que, con nuestro testimonio, hermanos, hablarle a esas personas primeramente. Nuestro testimonio, hermanos, va a hablar mucho de nosotros. Y así dice este versículo, hermanos, que acabamos de ver, el 12. Para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Y cuántas de las veces, cuánto nos cuesta, hermanos? ¿Cuántas de las veces dice la palabra del Señor, aún tenemos que amar a nuestros enemigos? Aún, hermanos, ayer hermanos, pasaba una hermana a dar testimonio, hermanos, allá en San Rafael. Y dice, le doy gracias a Dios. Y qué difícil es, dice, porque pues tristemente, dice, ya van varias veces que roban a mi esposo. Y qué difícil es en esos momentos, hermanos. Qué difícil es el Señor, decirle al Señor gracias por este día. ¿Por qué, hermanos? Porque esta carne se revela. Pero si lo vemos por el lado espiritual, hermanos, aquí somos extranjeros, dice la palabra. Un día, hermanos, el Señor, primeramente Dios, hermanos, un día vamos a estar allá con Él. Y de aquí, hermanos, no nos vamos a llevar nada. Hay de aquellos, hermanos, que hacen iniquidad. Hay de aquellos que hacen maldad, hermanos. Pero nosotros, dice, vivid como esos siervos escogidos, como esos siervos de Dios, hermanos. Démosle gracias a Dios, hermanos, y glorifiquemos al Señor. Y demos esta carne, hermanos, siempre crucifiquémosla. Demos esta carne que siempre está en contra del Espíritu, siempre se irrita, siempre. Esta carne le pasa de todo, hermanos, este cuerpo. Pero para honra y gloria del Señor, hermanos, nuestro espíritu siempre está mirando hacia arriba. Y por eso es que le damos gracias al Señor, hermanos. Por eso es que le decimos al Señor, gracias, gracias porque ahora tú vives en mi vida. Ahora, Señor, tú, Señor, eres el todo en mi corazón. Volvemos a 1 Corintios, hermanos, lo que decía nuestro hermano Pablo, lo que decía cuando iba en esa carrera, cómo les hablaba ahí en el 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo,
no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, decía Pablo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Con qué sabiduría estas palabras? Con esa inspiración que solamente el Señor le pudo haber dado a nuestro hermano Pablo. Y ahora, hermanos, esta palabra yo la tomo para mí. Así que yo de esta manera corro, decía nuestro hermano, no como a la aventura. De esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre. Este hermano Pablo iba predicando en todo el mundo, hermanos. Este hermano Pablo sufrió de todo. Y por eso, hermanos, esta carrera, aquí nos habla el Señor. Cómo debe ser nuestro caminar. No es religiosidad, hermanos. El Señor no quiere una religión. El Señor quiere que trabajemos. El Señor quiere que pongamos por obra esta palabra. No es simplemente escucharla, hermanos. Es ponerla por obra. Porque decía Pablo, yo mismo puede ser eliminado. Si no, hermanos, si no cumplo los requisitos que el Señor pide para cada uno, podemos ser eliminados. No podemos estar inscritos en ese libro de la vida. Palabras fuertes, hermanos. Primera de Pedro 5:4, hermanos. Primera de Pedro 5:4. Gloria a Dios. Es un solo versículo, hermanos. Cuando nuestra vida, hermanos, cuando estemos por terminar esa carrera, hermanos, cuando el Señor dice el 4, hermanos, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, está hablando al pueblo del Señor, hermanos, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vosotros, dice la palabra del Señor. Por eso esforcémonos, hermanos. Por eso démosle honra y gloria al Señor, hermanos. Por eso digámosle al Señor, qué precioso eres, Señor. Y como decía nuestro hermano Pablo, hermanos, ahí en 2 de Timoteo 2:5, gloria al Señor. Segunda de Timoteo 2:5, ahí está, hermanos, lo que el Señor nos habla, lo que el Señor quiere. Él quiere que peleemos, hermanos, Él quiere que luchemos. Segunda de Timoteo 2:5 dice la palabra del Señor, hermanos, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Yo meditaba en estos versículos, hermanos, porque el siguiente, hermanos, el 6 de segunda de Timoteo 2, ahí está algo bien fuerte, hermanos. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Yo me considero un labrador, hermanos. Ahí en el campo labro la tierra, hermanos, y sé que primero debo labrar la tierra para participar de esos frutos que produce la tierra. Así nuestro Señor nos habla, hermanos. Así nuestro Señor dice, tienes que trabajar, tienes que hablar a la gente, tienes que predicar mi evangelio. Mi evangelio no puede estar oculto, mi palabra no puede estar guardada, tienes que darla a saber a la gente. Ahí nos habla bien claro en 2 de Timoteo, hermanos. Si vemos esos
versículos hacia abajo, hermanos, cómo nos habla tan fuerte, que tenemos que luchar, que tenemos que trabajar. De esa manera, hermanos, vamos a ser aprobados un día delante del Señor. Nos vuelve a hablar la palabra, hermanos. El Señor no es una religión. El Señor no es de estar, yo puedo estar aquí hablando, hermanos, pero si no hago la voluntad del Señor, como decía Pablo, hermanos, yo puedo ser eliminado. Si no, hermanos, si no hago la voluntad del Señor, conforme a su palabra, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque dice el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Es esperar, hermanos, es trabajar, y luego participemos de esos frutos, hermanos. Y el participar, el trabajar es hablar de la palabra. Que la palabra del Señor corra. Y cómo vas a ver la gente, hermanos, que Cristo vive. Y cómo vas a ver la gente, cuánto se está perdiendo, hermanos. Cuántas gentes están a diario, hermanos, está ganando la batalla el enemigo. Y nosotros, lo que nos habla aquí el Señor, hermanos, lo que nos habla aquí el Señor, hermanos, es algo fuerte. Porque dice el 7, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y si seguimos leyendo ahí hacia abajo, hermanos, lo que el Señor pide para que corramos esta carrera legítimamente, es una responsabilidad muy fuerte. Es algo precioso en nuestra vida, nuestro Señor, pero también por algo el Señor nos tiene aquí, hermanos. Por algo el Señor nos ha comprado, por algo el Señor quiere que seamos ese pueblo, para que hablemos a esa gente, hermanos, para que su palabra corra. Nos ha puesto, hermanos, como atalayas de su palabra. Y le damos gracias al Señor, hermanos. Así como ese Pablo, hermanos. Les vuelvo a mencionar cuánto, si nos ponemos a ver el libro de los Hechos, hermanos, cuánto no sufrió a causa de nuestro Señor Jesucristo, por la palabra, hermanos. Y así nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que continuar, tenemos que seguir, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Gracias al Señor, hermanos, porque Él siempre nos va a estar hablando, Él siempre nos va a estar apercibiendo de lo que quiere Él en nuestra vida. Para que un día, hermanos, como dice ahí en 2 de Timoteo 4:7, como lo mencionaba, hermanos, también nuestro hermano Pablo, hermanos, como lo mencionaba ahí en 2 de Timoteo 4:7, ¿qué decía nuestro hermano Pablo? Cuando ya estaba por terminar su carrera, dice en el 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Que cada uno de nosotros, hermanos, le digamos hacia el Señor, he peleado la buena batalla, Señor. He acabado la carrera. Y dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo amo la venida del Señor, hermanos. Yo le pido al Señor que siempre Él me esté dando más y más conforme a su propósito, hermanos. Y creo que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, hermanos, es nuestro anhelo ser esos siervos fieles, ser esos siervos que anuncian el Evangelio. Esa es la carrera del Señor, hermanos. Que sigamos adelante, que estemos fervientes en el Señor, hermanos. Yo le pido a mis hermanos que vayan pasando, hermanos, mi hermano de la coordinación, y pues animándonos, hermanos, yo los animo en el nombre del Señor, que pues nos gocemos
siempre con su palabra, hermanos. Esta es la palabra del Señor, hermanos, que el Señor me daba, que el Señor me hacía consentir en mi corazón, hermanos, y yo se los comparto. Sabemos que esta palabra es viva y es eficaz, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios.